Para los que estuvieron la semana pasada, no sé si recordaron, pero ese era el título de la semana pasada, no el de esta semana. La autoridad de Jesús, parte 1, la naturaleza. Dicen que las partes 2 siempre en las películas son más malas que la... Pero esperemos que este caso no sea. Pero es importante que si ustedes pudieron leer o saber más o menos de qué viene, hoy vamos a hablar de la historia del endemoniado de Gadareno. Y un relato que es difícil, porque muchas veces nosotros queremos extraer verdades bíblicas y leer y extraer algo para nosotros. Y usamos la Biblia como algo que muchas veces como de devocional, de que queremos sacar promesas, atribuirnos beneficios o sacarnos enseñanza. Y relatos como este se nos hace difícil. Y bueno, la Biblia está también para eso, obviamente. Tenemos promesas, tenemos enseñanza. Pero muchas veces tenemos esa tendencia y dejamos de lado la línea de pensamiento que tiene el autor bíblico, Marcos, y por ende la línea de pensamiento que Dios quiso que quedara en su palabra. Y por eso hoy, la semana pasada, hoy y la próxima vamos a estar viendo la autoridad de Jesús. Son 3 relatos que van centrados en la misma línea de pensamiento. La autoridad de Jesús en la naturaleza. La semana pasada vimos que en la tempestad Jesús tenía ese poder, esa autoridad para calmarla, para que Él hablara y de un momento a otro todo se calmara. Hoy vamos a ver la autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual. Los endemoniados, vamos a ver cómo Jesús actúa. Y la semana que viene, que no tenemos culto, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque hay votación. Vamos a ver la autoridad de Jesús en la salud y en la enfermedad. Y en la muerte. La hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Pero vamos a definir una cosita antes. ¿Qué quiere decir autoridad? Lo tienen ahí en la pantalla. La autoridad se refiere al ejercicio de ciertas potestades de mando o conducción de carácter legítimo. Esto es sacado de Google. Esto significa que debe contar con algún fundamento en principio reconocido por los subordinados. Esto la diferencia del poder, que no requiere de mayor fundamento más allá de la fuerza o la capacidad para producir los efectos. Debe contar con algún fundamento. Y Jesús, su fundamento es que su Padre le ha dado la autoridad. Toda potestad me es dada. Entonces por eso estamos estudiando la autoridad de Dios. Recordemos que Marcos, la línea de pensamiento general de esta carta es, y de los primeros 8 versículos es, ¿quién es Jesús? Estamos respondiendo, o Marcos quiere que nos enfoquemos en ese sentido. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Y qué es Jesús para nosotros? ¿Ok? Y bueno, vamos a estar avanzando entonces. Hoy parte 2, la autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual. Desde el versículo Marcos 5, desde el 1 hasta el 20. Voy a dar lectura. Ustedes me van escuchando, porque vamos a ir viéndolo. Dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarlo. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000 los cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos, y salieron a ver aquello que había sucedido. Viendo Jesús, y ven
vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por los relatos que nos muestran tu divinidad, tu autoridad, y cómo eso nos afecta a nosotros. Gracias por este momento que podemos reunirnos como iglesia a escuchar de tu palabra. Guíanos para entender nuestras mentes, nuestros corazones, y poder hacerlo práctico y real en nuestras vidas, Señor. Te lo dejo todo en el nombre de Jesús. Amén. Punto 1, vamos a avanzar. Tiene hartas cosas interesantes este relato, por supuesto. Y muchas de las cosas no tienen muchas respuestas. Podemos suponer cosas, podemos inferir cosas, y así sucesivamente, pero en realidad respuestas no las tenemos, solo tenemos el relato lleno de detalles. Bueno, primero vamos a ver la descripción del endemoniado, y es casi como nos muestra las películas, ¿no? Nos muestra Hollywood. Vemos un personaje tenebroso que anda en las sombras, entre los muertos, en las tumbas, ¿sí? Con grillos, cadenas, heridas de sangre en el cuerpo, gritando fuerza natural. Es ver la película del Exorcista. ¿La han visto? No la vean. Pero no es la primera vez que Jesús sacaba un demonio de una persona. Tampoco es la primera vez que los demonios declaran quién es Jesús. Porque vemos que acá está diciendo Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y además tampoco es primera vez que el demonio o la persona que está endemoniada declara saber cuál es su fin y saber que Jesús le podría atormentar. Anteriormente habíamos visto que le decía: no me atormentes. En Mateo 8, el paralelo de la enseñanza, aunque dice no me atormentes antes de tiempo. Pero en este caso vemos a Jesús en un relato ya más extendido. Y en este caso, lo raro es que no tenemos muchas formas de compararlo, porque la tormenta, el relato anterior de la semana pasada, las tormentas, sabemos cómo es una tormenta, sabemos que hay mucha lluvia, sabemos que hay olas, que la barca se hace así, y nuestra mente es más fácil de imaginar la situación, y cuando dicen y está en calma, también es más fácil imaginar la situación. Pero ahora, ¿cómo imaginamos un endemoniado? Si nunca lo hemos visto. Seguramente tenemos, por supuesto, el relato o la visualización de las películas, ¿no? Entonces se nos hace un poquitito más difícil entenderlo, quizá un poquitito más difícil visualizar. Porque ¿quién ha visto un endemoniado? ¿Alguien sabe cómo era antes y cómo está después? Espero que algunos no. Usted sí. Bueno, quizás por eso tenemos la referencia a las películas. Y la idea hoy no es hablar sobre exorcismo, endemoniados ni posesión, pero sí entender que sí existen. Estaban operando, vemos que estaban operando en la actual en esa época, y están operando hoy en día también. Y lo importante, la centralidad, es que es Jesús quien tiene la autoridad por sobre ellos. Eso es importante. Ese es el enfoque. Ahora, detalle. ¿Cómo era una persona poseída? Tres pasos que vemos en el texto y están ahí, y nos vamos a inferir un poquito más allá. Tres pasos. Primero, vemos que hay una posesión del cuerpo que entra en él. Por supuesto, hay una persona, pero hay otra persona, hay otra cosa dentro de la persona que no es la misma. No es reconocible la misma persona, ¿ok? Paso 1. Paso 2, vemos que a través de esta posesión usa el cuerpo para expresar su poder. Hay manifestación de esa persona. Es lo que vemos en la Biblia. No estoy hablando de nada más, estoy hablando del relato. Y tercero, vemos una degradación de la persona poseída.
¿Por qué? Porque vemos que ya no estaba vestida. Se rompía con piedras, dice el relato. Entonces vemos una degradación. Vemos que hay una posesión del cuerpo, hay una expresión de sobrenatural, porque nadie puede romper grillo o grillo, cadena. Y además hay una degradación de la persona que estaba ahí. Por supuesto que la pregunta entonces, que no voy a hacerle el quite, es ¿cómo puede una persona estar poseída o llegar a estar poseída? La respuesta es, no lo sé. Pero sí hay luces en la palabra de Dios. Debemos pensar en esto. Dios es luz, 1 Juan, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, ¿verdad? Si Dios es luz y los demonios son tinieblas, entonces ambos no pueden existir. Entonces, sin lugar a dudas, una forma de que podemos evitar estas cosas o si queremos identificar cómo puede una persona llegar a eso, el comienzo no es estando lejos de Dios. Si estamos lejos de Dios, ya no hay luz. Si estamos cerca de Dios, hay luz y por ende no hay tinieblas. ¿Ok? Son dos paralelos. Una persona cristiana, entonces, por ende, podríamos decir que esto no podría afectarle. Bueno, si creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo habita en nosotros y donde está Dios, entonces hay luz y no puede haber tiniebla. Eso que quiero aclararlo, va a ser lo único de exorcismo que vamos a hablar y de posesión. Lo demás vamos a ver a Dios. Punto 2. El exorcismo obviamente existe hoy en día. Existen curas católicos que se preparan en esto, realizan exorcismos con sus formas, rituales, agua bendita y todo lo que quizás en las películas se sabe, o cosas raras. Y también hemos visto pastores y hermanos en general que también se han visto enfrentados a estas situaciones. Y en la época de Jesús también existían exorcistas. El exorcismo era un acto que era hecho con rituales, buscaban sacar al demonio, invocando poderes, palabras, etc. ¿Cómo lo sabemos? Buena pregunta. Evidencia bíblica. Vamos, Marcos 1, 23. Vemos que Jesús estaba ahí. Dice, pero había en la sinagoga uno de ellos, un hombre con espíritu inmundo, ya lo habíamos estudiado. Dio voces diciendo, ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno, que has venido a destruirnos? Sé que eres el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Reacción de las personas, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Y con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Hay un acto que Jesús solo con su voz, con sus palabras, puede sacar. Entonces, ¿qué significa esto? Hechos 19, 13, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Hechos 19, 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu inmundo, saltando sobre ellos, dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. Evidencia bíblica. De repente se nos olvida que estas cosas sí existen y están ahí en los relatos. Efesios 6, obviamente, hay una 12, lo sabemos, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Existe. Eso le quería llegar a este punto. Existen. Están ahí. Y como les dije, la idea no es hablar de exorcismo, demonios, posesión, ni de estos poderes espirituales, sino que entender que sí existen, están operando y la respuesta siempre ha sido que Jesús, Dios, tiene la autoridad sobre ellos. Si nosotros estamos con Jesús, somos de Dios, Dios tiene la autoridad sobre ellos. Entonces nosotros somos intocables, en un sentido.
¿Ok? Eso es importante. Sí existen y no es un relato, porque muchas veces se cree que esto es ficción y una historia, muchos teólogos o la gran crítica dicen que estos relatos pueden incluso ser solo ficción y que no, que están ahí como algo así como las parábolas, una enseñanza que pueda ser ficción. Pero no, es real. Es real. Bien, bien. Oiga, hermanito, una Dime. consulta. Aquí dice Sin consulta, no, así de Dios. y le rogaron a todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos. Cuando dice envíanos, es como eran muchos demonios en una sola persona. Sí, hermano. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí vamos a ir no respondiendo esas preguntas porque si la pregunta es, ¿puede haber muchos demonios en una persona? El relato bíblico nos dice que sí. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sabemos. Pero el enfoque está en que Jesús tiene la autoridad sobre ellos. Y eso es súper importante. Vamos a ir viéndolo. Vamos con los versículos y vamos a ir viendo los detalles. Dice que el primer punto, Jesús, la autoridad y poder, versículo del 1 al 13. Y vemos que la primera reacción de este hombre que seguramente había visto a Jesús es que se arrodilló y declara quién es Jesús. Esa palabra de arrodillar es la misma que se ocupa para adorar. Es la misma. Entonces vemos que hay una humillación y de saber que Jesús es mayor que él. Que esta persona que no había podido estar sujetada por los habitantes de esa ciudad, Jesús es mayor que él no conociéndose. Esta ciudad, recordemos que cruzó el lago, el mar, que era un lago, cruzó y fue a un lugar donde probablemente hay muchos gentiles, no muy pocos judíos. ¿Ok? Vemos primero, se arrodilló y declara quién es Jesús. La declaración dice, Jesús, en el 7, versículo 7, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Nuevamente, el demonio, como los relatos anteriores, sabe quién es Jesús, sabe que hay un poder, sabe que hay una autoridad y le dice que declara que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Esta frase puede ser familiar para nosotros, incluso para los discípulos, pero el contexto nos ayuda a entender la importancia. ¿Por qué? La pregunta, ¿dónde están ellos? Están en una ciudad gentil, una ciudad que no era judía. El lugar donde llegaron probablemente habían pocos judíos. Entonces esto de que Jesús, Hijo del Dios Altísimo, que lo dijera una persona que no es judía, en una ciudad que no tiene nada que ver con la nuestra, con nuestra cultura religiosa. Recordemos que Marcos estaba, cuando hablaban con los judíos, sabían quién era el Mesías, él fue el Mesías, no sé si el Mesías, pero que estas personas no entendían seguramente quién era el Mesías. Entonces esta declaración hace aún más importante la autoridad de Jesús, que la autoridad de Jesús ya no conlleva una tradición religiosa, ya no lleva un contexto religioso, cultural, sino que acá vemos que Jesús, y lo que nos muestra Marcos, es que Jesús tiene la autoridad y poder sobre cualquier cosa. Empezamos con la tempestad. La pregunta que se hacían era, ¿quién es este que puede controlar la tempestad? O sea, yo sé que puede hacer milagros, quizá algunos profetas también hacían algunos milagros, Moisés separó el mar, hizo algunos milagros, pero la naturaleza, ¿en serio esto ya es un poquito más grande? Ahora vemos también que es un poder y una autoridad transreligiosa, transcultural. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué hace estas cosas? Bueno, y vemos el relato que hay Jesús le estaba diciendo que saliera este espíritu inmundo, y aquí viene obviamente esta frase de película, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y que a muchos dicen, ven, a los demonios hay que preguntarle el nombre. No es una fórmula ni nada. Pero le pregunta, ¿cómo te llamas? Y dice, respondió, Legión. ¿Qué era Legión? La Legión Romana era un grupo de soldados que se conformaban entre 4.000 y 6.000, dice por ahí, pero más 4.200, por ahí. Era un grupo. ¿Eran 4.000 exactamente los demonios que habían ahí? No, es probablemente una forma de cuantificarlo. ¿Ok? Y le rogaba que no lo enviase fuese de esa región. Le pide la autoridad para irse a los cerdos,
que estaban ahí en el monte y Jesús les permite. Ahora, y con este relato, no sé, los primeros 13 versículos, las preguntas salen, yo creo que de cajón, ¿no? ¿Por qué le pregunta el nombre Jesús? ¿Por qué Jesús los dejó ir a los cerdos? ¿Por qué después de entrar a los cerdos, los cerdos se ahogan? ¿O no? Son preguntas, hay que ser consciente. Y yo cuando estudiaba esto, ¿y por qué todas estas cosas raras, ¿no? Porque Jesús anteriormente sal de acá y salió, ya bien, gracias Jesús por darnos explicaciones. Pero acá hay relatos que decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La respuesta es, no lo sé. La Escritura no nos dice abiertamente por qué Jesús hace. Muchas veces en la vida tampoco Dios no nos dice por qué hace las cosas. Pero sí debemos entender que Dios tiene el control, la potestad y el poder. Sobre todo en este relato vemos la autoridad de Jesús sobre este mundo espiritual. Muchas veces había sacado un demonio, 2 demonios, había una persona que tenía 5, pero acá vemos una legión. Y seguramente de legión, no quiero inferir lo que no dice, pero cuando habla el demonio, vemos a los discípulos, más le sirve a los discípulos que están ahí. Por supuesto, si a Jesús necesitaba saber el nombre, si lo iba a sacar igual. Pero los discípulos entendieron y dicen, wow, Jesús, o sea, lo vamos a notar, el nuevo récord de sacar demonios son legión. ¿Entiendes? Pero entendemos que Jesús mostraba su poder y iba aclarando las preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este que calma la tempestad? ¿Quién es este que puede sacar 4.000 demonios? Una legión entera. Por supuesto, podemos sacar muchas conclusiones e inferir cosas, pero la Escritura en sí no nos dice la respuesta. No nos dice. Pero sí nos dice que Jesús tiene la autoridad. Yo entiendo que quizás nos gustaría responder esto y es como para debate de almuerzo. Pero si no nos dice, no puedo decir algo que la Biblia no dice. No nos da la respuesta. Vamos a ver algo interesante, que los judíos, recuerden que no comían cerdo. Entonces era muy poco probable que esos judíos, esas personas eran judías y que estaban criando los cerdos. Y no era muy común tampoco que los judíos criaran cerdos para la venta, porque no se los podían comer, entonces los podían vender, pero tampoco era muy probable. Entonces los estudiosos dicen que probablemente estos cerdos eran de personas que estaban por ahí, del pueblo pagano, y probablemente tampoco eran un dueño, porque eran muchos. No, es imposible tanto. Entonces eran muchas personas los dueños, y por eso después fueron todas las personas, que tampoco era un pastor, eran muchas personas que cuidaban, fueron y avisaron. Entonces Marcos nos relata esta historia, nos preguntamos qué quiere que hagamos con esta historia. ¿No? Y como lo dije al principio, muchas veces leemos y queremos la respuesta, y ahí, ¿para qué me sirve esto a mí? ¿Cómo me voy a trabajar con este relato? ¿Cómo va a ser la oración que después de terminar? Gracias, Señor, porque tú sacas los demonios a los cerdos. Amén. Claro, ¿o no? No siempre buscamos la respuesta a eso. Bueno, la pregunta es que todos los actos que Jesús hacía, los milagros, las personas se preguntaban lo mismo. Vemos en Marcos 4, un poquitito antes del relato, ¿quién es este que aún el viento le obedecen? Era una búsqueda. Marcos 1, 27 también dice, y se asombraron, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esto? ¿Con qué autoridad manda esto? ¿Cómo le obedecen? ¿Verdad? Son preguntas. La respuesta, nosotros gracias tenemos el final de la historia. Sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado, que tiene la autoridad, que tiene el poder sobre la naturaleza, porque es el creador de la naturaleza. Jesús es el Hijo de Dios Altísimo, que tiene el poder y autoridad sobre todo lo creado. Y cuando vemos estos relatos, debemos preguntarnos, ¿es así real Jesús en nuestras vidas? ¿O quizás solamente es una religión? Porque vemos aquí a Jesús poderoso, relatos impresionantes, pero nosotros de repente tendemos la tendencia a achicarlo.
Jesús, Jesús, el Hijo de Dios Altísimo, el que tiene poder sobre la calma, el poder sobre los demonios, ¿es real ese Jesús para nuestras vidas? Una más. Esos son los pequeños puntos. Lo importante, hermano, es que vayamos analizando y viendo cómo la Escritura evidencia quién es Jesús. Si muchas veces queremos sacar algo para nosotros, súper bien. Pero recordemos que la palabra de Dios habla de Dios, se muestra. Es la revelada para conocerle. Vamos al segundo punto y vamos a ver las consecuencias de la autoridad y poder del versículo 14. Dice, y los que apacentaban huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era lo que había sucedido. Los estudiosos dicen que, ¿cómo pasa esta cosa? Pasa la tempestad, llegaron en la mañana, aparece el endemoniado, que a todo esto vivía en las tumbas, recordemos, había estado alejada de la sociedad, viene, lo sana, las personas ven que pasa esto, y ojo, un detalle sobre el tipo de escritura, dice que cuando los cerdos, en el versículo 13 dice, luego que les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Lo que quiere decir ahí, que iban, según como la forma de escritura, que se iban uno a uno, iban ahogando. No sabemos exactamente si en filita o todos corriendo, pero uno a uno se iba ahogando. Entonces era algo sobrenatural. O sea, les decían los pastores, ¡ey! Les pegaban quizás para allá, pero sigan ahogando. Preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, dice, y los que apacentaban, entonces, voy a leerles del 14 al 20. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vieron a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y el que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, cómo lo habían acontecido aquel que había tenido el demonio y el de los cerdos. O sea, las personas habían visto que del demoniado se fueron a los cerdos y los cerdos se murieron. Y comenzaron a rogarle que se fuera a sus contornos. Al entrar en la barca, el endemoniado obviamente le rogaba que se quedase, que pudiese estar con él, mas Jesús no le dio permiso, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho. Todo esto pasó, la gran noticia a los alrededores, y si anteriormente vimos la calma, después la tempestad, acá vemos, entre comillas, también una calma después de la tempestad. Un personaje que estaba sufriendo porque decía que habían gritos, se pegaba, y vemos una persona que está completamente en calma. Y impresionante que los que no tienen fe, cuando ven ante las muestras de fe, los que no tienen fe a las muestras del poder de Dios, tienen miedo. Porque cuando llegaron a verlo, estaba sentado, vestido y su juicio cabal, y le tuvieron miedo. O sea, ¿por qué? Porque si nosotros no pudimos controlar a esta persona, ¿quién es esta persona? ¿Nos van a echar a perder, nos van a matar todos los cerdos? Después, ¿qué viene? Impresionante el accionar de las personas. Miedo por la tormenta, y luego hubo la tormenta, miedo por la tormenta. Jesús la calma, y luego miedo por quien calma la tormenta. Miedo al endemoniado, Jesús sana al endemoniado, y miedo al que sanó al endemoniado. Eso es solamente falta de fe. Porque cuando no creemos, cuando no conocen al que tiene la autoridad y poder, obviamente hay miedo. Porque con Jesús, si estamos con Jesús en la barca, no hay temor de que se hunda. Lo verdaderamente extraño entonces pasa ahora porque los habitantes prefieren al demoniado, como estaba antes, que ahora a esta persona con el cambio. No les gusta, a las personas no les gustó este cambio. No les gustó que haya sanado a la persona. Me recuerdo a Hechos 17 cuando dicen, estos son los que trastornan el mundo entero. En vez que habían hecho algo, pero no me importa, quiero que esté todo en calma, quiero que esté todo normal.
Cuando lo humanamente fracasa, los grillos, las cadenas, hay que aceptar, obviamente, tenían que aceptar que algo poderoso había pasado. Y hay dos opciones, o lo aceptan y creen, o le temen. Ellos eligieron el temor. Por eso Jesús en el relato anterior, la tempestad, le dice, ¿por qué tienen poca fe? Y es muy gracioso que el endemoniado estuviera sentado, vestido y en su sano juicio, era más raro que el endemoniado gritando en las tumbas. Es raro, es raro. Cuando conocemos el poder de Dios en nuestras vidas son transformadas y no seguimos siendo igual. Y la gente nos encuentra raro. Nuestro enfoque de la vida es distinto cuando conocemos a Dios. Tener ánimo frente a situaciones que para algunos son de muerte, para nosotros son de victoria cuando conocemos al poder y la autoridad del Señor. Capaz de calmar las tempestades, con la capacidad y la autoridad de echar fuera demonios, con el poder de sanar cualquier enfermedad. Porque lo imposible es posible para Dios. Ahora, nosotros vamos a creer, vamos a aceptar, o le vamos a temer y echar fuera. Porque esa fue la actitud de la persona. No me interesa lo que pasa, quiero que todo esté igual. Si me van a mover el piso, prefiero que quede el endemoniado, devuelve a mis chanchos y aquí nada ha pasado. ¿Y el endemoniado habrá valido la pena? Recordemos que hay una vida de por medio, una persona que está sufriendo. Pero estas personas preferían la comodidad, preferían que todo volviera. No importa el endemoniado, en realidad no me importa, déjenme tranquilo que se vayan de acá. Pero hay una vida que está sufriendo. Nosotros tenemos nuevamente esa empatía, esa misericordia. ¿Pensamos en las personas como personas o pensamos en las consecuencias de los que pasan? Por eso le puse consecuencias. Porque las consecuencias, claro, se perdieron cerdos, pero hay una vida, en contraste. Hay una vida, hay una persona que volvió a la vida. Y ahí nuevamente el enfoque es en la autoridad de Jesús. Los discípulos estaban aprendiendo en ese entorno el alcance de la gracia y la misericordia de Dios. Porque Jesús le dice, anda y cuenta la misericordia que he tenido contigo. ¿Nosotros estamos aprendiendo a creer de esa forma? Esa es la pregunta. ¿Nosotros creemos realmente en ese poder o queremos que todo nos quede como igual? Dice en la última parte del versículo 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho con él. El ex endemoniado ahora entonces iba a ser la luz potente en la ciudad, iba a ser un recordatorio del poder, un recordatorio de la misericordia y de la autoridad de Jesús sobre los poderes malignos. Es impresionante que podemos ver que aquí no hay una preparación de una persona para poder predicar la palabra o poder hablar sobre Jesús. Acá, si usted dice, bueno, yo no sé cómo comenzar a hablar de Jesús, bueno, aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula. ¿Ha hecho algo Dios con su vida? Si ha hecho algo con su vida, eso podemos contar. Porque si no ha hecho nada, bueno, no hay nada que contar. Pero si Dios verdaderamente somos hijos de Dios, hemos pasado un cambio que se evidencia. La palabra de Dios, como estuvimos hablando anteriormente, la semilla produce fruto y hay un cambio evidente en nuestras vidas. Debe haber un cambio evidente en nuestras vidas. Y ese cambio evidente en nuestras vidas, acá en el ejemplo, vemos que una persona que estaba desnuda ahora está con ropa, está hablando normal, está sentado. ¿Y qué mayor testimonio que ese? ¿Qué mayor decir, yo conozco a un Jesús que vive del otro lado, está predicando al otro lado del lago, que me cambió la vida, que ustedes no pudieron hacer nada, los humanos no pudieron hacer nada, ustedes me amarraron
me amarraban, me mandaron a los sepulcros a vivir para allá. Yo gritaba todo el día, pero cuando vino Jesús me dijo, sal de este demonio, lo envió para allá. Salieron como 4000 y ahora soy otra persona. Ese qué testimonio más grande. Hermanos, le invito a contar cómo Dios ha hecho grandes cosas y ha tenido misericordia de usted. Muchas veces no es necesario, por supuesto que la predicación de la palabra es necesario, pero cuando queremos conversar con alguien, bueno, ¿y usted va a la iglesia? Sí, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera. Y Juan 1 dice, porque más a lo que reciben. Muchas veces, claro, yo encuentro que está súper bien, obviamente, pero esa palabra que es verdad por supuesto, ¿ha hecho un fruto en nuestras vidas? ¿Ha hecho algo en nuestras vidas? ¿Qué significa? Es como ese pasaje bíblico afecta nuestras vidas y decimos, bueno, yo creo en Jesús. Yo creo que Él tiene el poder. Él me ha cambiado. Yo con mis fuerzas no podría. Y reconozco que hay una persona que tiene la autoridad y el poder para cambiar mi vida y la cambió. Ahí está, ¿no? Por ahí va, ¿no? Y vemos que el endemoniado fue, y en Marcos 7:31 dice que de nuevo pasan por ahí por Decápolis y probablemente la gente ya sabía de Jesús. Entonces podríamos haber dicho que Él es el que estuvo predicando ese tiempo. Ahora, entonces, hermanos, la pregunta es, ¿somos nosotros el recordatorio del poder, de la autoridad y de la misericordia de Dios donde estamos? Porque acá todos somos el recordatorio, ¿verdad? Por algo nos reunimos acá. Hermano, ¿por qué viene? Para escuchar la predicación, porque la palabra de Dios y porque somos hermanos en Cristo. Bien, sí, obviamente estamos acá para eso, ¿no? Y tenemos hoy en día, en este momento, tenemos toda la misma fe. Todos me están escuchando con el sentido de escuchar palabra de Dios. Claro, pero mañana en el trabajo, 10 de la mañana. O en la casa, mañana a las 10 de la mañana, haciendo cualquier cosa. ¿Somos el recordatorio del poder y la autoridad de Jesús en nuestras vidas? Porque el día es fácil. Acá, fácil. Yo me pongo la camisita de los domingos. Para mí es re fácil. Es la camisa de la autoridad y poder de Dios. Pero mañana, cuando estamos quizás con una persona o solo, nos comportamos, actuamos y vivimos pensando que hay autoridad de Dios, autoridad de Jesús, ¿es real en nuestras vidas? La autoridad, a modo de conclusión, la autoridad de Jesús, entonces debemos verla en nuestros día a día. Verla, nosotros, porque existe, está ahí, pero muchas veces no la vemos. No la vemos real, por nuestro estilo de vida. Porque gracias a la autoridad de Jesús tenemos en nuestras vidas gracia y misericordia de Dios. Si Dios ha enviado a Jesús, si tenemos este relato de Jesús, es por nosotros, ¿o no? ¿O por quién envió a Jesús? ¿Por Él mismo? ¿O envió por los pecadores para salvarnos? Somos nosotros el objeto del sacrificio de Jesús. Y por eso si vemos la autoridad de Jesús, podemos entonces evidenciar la gracia y misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Bueno, parte 1, la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, sobre las huestes espirituales que son reales y también hay cambios. Y la próxima semana vamos a ver sobre la salud y la vida. Amén. Oremos. Señor, nuevamente te damos muchas gracias por tu palabra, por tus relatos. Gracias por evidenciar a través de las Escrituras tu autoridad, tus atributos, tus perfecciones. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados en que tú tienes el poder, que tú tienes la autoridad, que tú eres la persona en que podemos depositar nuestras necesidades, que eres tú quien nos oye atentamente, que estamos del lado tuyo y si estamos contigo no hay nada ni nadie que nos pueda quitar de tu amor. Muchas gracias por mis hermanos que están acá escuchando esta palabra. Señor, te pido que para todos el día de mañana sea evidente tu autoridad, tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder declararlo, a poder decirlo, mostrarlo a cada persona que está en nuestro lugar. Que las personas cuando nos vean
vean lo extraño que somos, porque hay autoridad tuya en nuestras vidas. Hay cambio, hay gracia, hay misericordia y tenemos un enfoque que queremos honrarte, glorificarte. Somos personas que buscan el honrarte y compartir esta verdad que cambia vidas, Señor. Tú cambias las vidas, tú sanas las dolencias y tú nos das un enfoque nuevo de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.